Arranco. Bueno, vamos a ver la próxima sesión que trata sobre las técnicas de diseño de algoritmos. Dentro de diseño de algoritmos lo podemos definir como una actividad creativa que no tiene una receta exitosa y precisa. Entonces, en ese particular, ¿verdad? Pues nosotros como diseñadores de algoritmos o programadores, como lo quieran llamar, tenemos una actividad en la cual entendemos cuál es el problema que queremos solucionar y tenemos múltiples formas de solucionarlo. Y esas múltiples formas van a depender, ¿verdad?, de nuestra interpretación del problema y de nuestra capacidad de decisión para elegir una de ellas. Y en cualquiera de las que elijamos, pues siempre va a intervenir esa parte propia de cada persona como diseñador. Por lo tanto, nosotros no tenemos, no les puedo decir pues un algoritmo para hacer diseño de algoritmos. Entonces, como tal, se considera entonces una actividad creativa y parte de eso es las múltiples soluciones que podemos tener a un mismo problema. Existen entonces muchos problemas importantes para los cuales no se conoce un algoritmo eficiente. En ese momento, pues usted tiene reducidas sus posibilidades como diseñador o desarrollador de soluciones o de software y pues lo común y corriente es que apelemos a las cosas que ya conocemos. Entonces, clasificando los algoritmos según patrones estructurales similares, es posible identificar ciertas estrategias que normalmente arrojan algoritmos eficientes y correctos. Entonces, en esta clase, en la que viene la semana arriba de la siguiente, vamos a ver técnicas que se consideran producen unos algoritmos eficientes y correctos y los consideramos como una estrategia de solución. Entonces, en nuestro proceso de diseño, ¿verdad?, nosotros vamos a tener 4 o 5 estrategias grandes, es decir, importantes, dentro de las cuales pues se escogerá cuál es la adecuada. Como primera estrategia, pues tenemos que estar familiarizados con un repertorio de problemas estándares. Entonces, esta materia trata precisamente de ver en la mayoría en lo posible con el tiempo que tenemos, ver parte de ese repertorio. Entonces, vamos a producir una especificación clara del problema, eso es lo que necesitamos, ignorando los detalles como los formatos, y nos vamos a centrar en lo que parece la parte esencial del problema, es decir, el núcleo del problema. Eso es lo que tenemos que tratar de entender y a eso nos vamos a buscar en la especificación. Expresar el problema en forma abstracta, ya lo vieron en las especificaciones, lo hacemos en forma abstracta. Nosotros entendemos cuál es el problema y expresamos entonces ese problema en forma abstracta, lo vimos con la especificación, ayudado también con TEDxO, puesto que a través de los enunciados, de los diferentes refinamientos del enunciado, nosotros nos vamos dando cuenta cuál es el problema que tenemos, qué es lo que necesitamos atacar para resolver. Entonces, para expresar ese problema en forma abstracta, tenemos una forma o una notación que podemos utilizar, ¿verdad? Y pues simplemente vamos a expresarlo en esa notación. Por ejemplo, para la parte de diseño de software, habiendo entendido el problema o teniendo todos los requisitos, parte de la especificación se hace con UML. Entonces, UML nos permite a nosotros especificar la solución, incluso el problema, porque podemos hacer diagramas de actividades para entender cómo funciona la organización a la cual le vamos a hacer la aplicación y luego el diagrama de actividades del software que va a soportar eso. Entonces, la notación nos permite tener las dos cosas. Como un ejemplo de la estrategia 1, ¿verdad?, tenemos un arquitecto que produce el plano que está allí mostrado y se desea conocer cuál es la forma más económica de colocar las tuberías de agua. Ese es el problema.
Los lugares donde se necesita agua y por donde llega a la casa están marcados con una X. Entonces tenemos, ¿verdad? Por aquí entra, necesitamos agua aquí, aquí, aquí y aquí. Y la restricción es, normalmente siempre tenemos restricciones, solamente podemos colocar los tubos en las paredes. Es decir, que no podemos tirar un tubo de ahí a ahí por el piso, ¿ok? Tenemos que utilizar las paredes. Luego de extraer el problema, pues lo fijamos, o colocamos unos nodos, colocamos unos arcos, y eso nos da un grafo, ¿verdad?, con unos costos para sus arcos, es decir, la distancia que hay entre nodo y nodo, en este caso, ¿verdad? Encontrar entonces la forma de conectar un subconjunto de sus nodos tal que minimice el costo total de los arcos utilizados. Bueno, entonces necesitamos conectar el punto de entrada con el punto donde va a existir salida de agua a través de los arcos. Por lo tanto, la tubería debe ir precisamente por allí, por las paredes. Entonces el problema estándar es encontrar el árbol de Steiner para el grafo G, que es la abstracción que hacemos del mapa que tiene el arquitecto. Ese algoritmo, ¿verdad?, que es encontrar ese árbol, no se le conoce un algoritmo eficiente aún, es un problema NP, es decir, es un problema no polinomial, de complejidad no polinomial. Entonces, como vemos, la primera estrategia pues tiene que ver con su experiencia como desarrollador de software, ¿verdad?, o como diseñador de algoritmos, en la cual usted tiene que apelar a primero entender qué es lo que le están pidiendo, cuál es el problema, cuál es el núcleo de lo que se quiere solucionar, y una vez que está entendido eso, abstraer el problema para hacer la especificación, es decir, para encontrar cuál es la posible solución del pool de herramientas que usted tiene en su conocimiento. La estrategia 2 pues ya es más técnica, ¿verdad? Es la que trata de qué tipo de algoritmo yo puedo utilizar para resolver eso. Esa estrategia tiene que catalogar los algoritmos como algoritmos incrementales. Entonces, el nombre lo indica. Incremental quiere decir que va a ir encontrando soluciones en forma de incremento. Es decir, una solución es la primera, la segunda incluye la primera y va a ir creciendo hasta que solucione todo el problema. Entonces, una instancia de un problema es como un territorio desconocido. La vía más natural es examinar alguna parte del problema y luego tomar la próxima parte y repetir esto hasta que no haya partes que examinar, es decir, en incrementos. Esa estrategia incremental se expresa en forma abstracta de esta manera. Entonces, sería el algoritmo a un nivel bien alto de abstracción, ¿verdad?, que me expresa cómo funcionan los algoritmos que yo catalogo como algoritmos incrementales de tipo 1 en este caso, ¿no? Perdón, de cualquiera de los, después vamos a ver, algoritmo incremental como tal. Entonces, un algoritmo incremental, ¿verdad?, recibe la instancia del problema y va a arrojar un resultado. Se colocarán las precondiciones, las postcondiciones, es decir, qué restricciones tengo yo en ese momento para lo que me compete en el problema o en la instancia en particular. Lo primero que tengo que hacer es encontrar cuál es el valor inicial que yo voy a obtener como resultado, es decir, como las condiciones de borde en el nivel inferior. ¿Ok? Luego, mientras la instancia no esté vacía, tengo que seleccionar un elemento de la instancia del problema, eliminarlo como instancia del problema, puesto que lo acabo de seleccionar, y actualizar el resultado que refleje la solución de ese pedacito, de ese X, que es un elemento de la instancia del problema. Por supuesto, mientras la instancia no esté vacía, yo voy a estar repitiendo. Voy a ir seleccionando otro, lo elimino del problema, lo soluciono y así hasta que tenga el resultado completo. En esta parte pues va la documentación.
Entonces, esa estrategia, ¿verdad?, la utilizo, ¿verdad?, cuando el diseñador de programación decide utilizar esa estrategia, debe a continuación considerar cómo escoger X en cada paso. Entonces, la solución, además de seleccionar cuál es el valor inicial del resultado, deben entonces seleccionar cómo van a seleccionar esas instancias o esas partes del problema que necesitan resolver. En ese caso entonces tenemos dos tipos, los incrementales de tipo 1, donde no importa, no hay ningún criterio para seleccionar el X, sino que usted selecciona una parte y la soluciona. La ventaja de eso es que la selección pues es muy simple y si no tiene características propias en las cuales usted tenga que comparar algo para seleccionarlo, pues es eficiente. La desventaja es que el algoritmo es ciego, pues no conoce nada de los valores de los elementos que están en el problema. Se caracterizan entonces porque tienen una invariante de enlazo, que es que el resultado es una solución completa del subproblema que acaban de seleccionar, es decir, es el resultado de esa instancia o de esa parte del problema que estamos trabajando, representando entonces la parte de la instancia que ha sido eliminada. Entonces, tomo sin ningún criterio, tomo un X, lo trabajo, encuentro una solución y la anexo como resultado. Busco el próximo y así sucesivamente hasta que ya no haya más instancias que resolver. Un ejemplo muy sencillito, ¿verdad? Arrancamos por lo más sencillo. Es simplemente encontrar la suma de los elementos de una regla. ¿Qué tipo de algoritmo? Pues está puesto aquí porque es un incremental tipo 1, ¿verdad? Eso es facilito. Entonces, tenemos una función que le pasa un arreglo de naturales, ¿verdad?, de números positivos enteros de tamaño n, que se llama b, y un natural, un entero positivo a y un entero positivo b. Y va a regresar la suma, que es un entero positivo también, ¿ok? ¿Qué precondiciones tengo? Bueno, a tiene que ser menor o igual que b más 1, que es el que está pasado aquí. A los efectos, a es el límite inferior del subíndice del arreglo, donde va a arrancar la suma que yo quiero hacer, y b va a ser hasta dónde va a llegar, ¿ok? Entonces, es como es el más genérico para sumar elementos de un vector. Y al final yo estoy seguro que la suma va a ser mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque yo tengo un arreglo de números enteros positivos. Entonces yo estoy segura que la suma va a ser, o sea, si vienen todos 0, pues va a ser 0. Pero menos que eso no va a ser. Por el límite superior no tenemos, porque depende de los números que tengo ahí. En tal caso yo sí tengo un límite superior que me lo da a la hora de implementación, que el tamaño de la palabra de mi máquina, donde caben hasta tantos enteros, ¿ok? O sea, si es de 32 bits, no va a aceptar más de 2 a la 32 menos 1, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el algoritmo? Pues simplemente usted inicia lo que todos sabemos hasta en programación 1, inicia su acumulador en 0, porque es una suma, ¿verdad? Y después sume los elementos en el acumulador, que es lo que hace el paso 2. Y eso lo va a hacer desde el subíndice A hasta el subíndice B, con paso de 1. ¿Ok? Obtiene la solución y aquí está la documentación de cada una de las variables que utilizo. Y es el contador, ese es el número natural, que es el acumulador, que tendrá la suma de los números que están en el arreglo. Aquí tenemos ejemplos de cómo se realiza, ¿verdad? Si el vector viene vacío, pues simplemente el S es 0, ¿verdad? El resultado. Si tiene algunos elementos y 1 y 4 están en el rango, pues obtiene la suma. ¿Está bien? Entonces, la invariante de enlazo es la misma que dijimos anteriormente para los tipos incrementales, los incrementales tipo 1. S en cada vuelta contiene que el resultado, que es la solución de esa instancia hasta ese momento. ¿Ok? Entonces, ese contiene todo el total de todos los elementos examinados que están sumados, porque es el resultado.
Entonces la invariante del lazo, del repita, ¿verdad?, va a ser esa. Lo vemos con un ejemplo mayor. Tenemos entonces el arreglo B y tenemos A igual 1 y B igual 11. La primera vez el algoritmo no ha iniciado todavía I, pero ese sí lo inició en 0. Cuando arranca el repita en A, ¿verdad?, tenemos que el elemento que va a sumar a S es el 5, ¿verdad? Entonces en S queda 5. Entonces S contiene la solución del problema pequeñito que va desde 1 hasta 1 y ahí está la solución, que es el elemento, ¿okay? La solución es el S. Luego cuando se incrementa el I, obtengo la próxima solución, que es 23 más 5, queda 28. Luego 28 más 6 queda 34 y así sucesivamente hasta que obtengo la suma, es decir, que barro toda la instancia completa. La instancia entonces, ¿qué va a ser? La instancia fíjense que el algoritmo es genérico, usted pasa cualquier vector de números enteros positivos, ¿ok? Incluso el 0, porque a lo mejor no se considera cualquiera de ellos. Y para cualquier instancia del problema, que es resolver, acumular o calcular la sumatoria de los elementos que están entre A y B, no importa lo que usted pase, él siempre se va a comportar de la misma manera. En este caso, entonces, en S está la solución. La invariante del lazo está cubierta, ¿verdad? Siempre, yo estoy segura que siempre en S va a contener la suma parcial de los elementos que llevo. Si modificamos A y B, por ejemplo 4 y 6, sería desde el 28 hasta el 36, ¿verdad?, en el arreglo original. Tendría entonces el mismo inicio, tendría la primera solución, que es el 28, luego el 28 más el 45, y por último el S que tengo más el 36, y me da entonces el resultado que tengo para ese tamaño, para esa instancia del problema. Cambió la instancia porque, aunque no cambió el arreglo, cambiaron A y B. Entonces en ese momento el problema no es que es diferente, es el mismo problema, pero se le cambiaron parámetros de la instancia. El algoritmo entonces funciona para cualquier vector que usted le pase y para cualquier valores de A y B, siempre y cuando cumplan con la precondición. Otro ejemplo de este algoritmo es, también sencillito, ordenar en forma ascendente un conjunto de números con el método de inserción simple. El método de inserción simple tiene como estrategia de ordenamiento, porque ahí sí tenemos un pool de métodos posibles para ordenar, ¿verdad? Este cae entre los más sencillos, los primeros que uno aprende, es el que aparece en el libro con la manito, ¿verdad? La estrategia que utiliza es ordenar las cartas en una mano cuando se reparte. Cada nueva carta que yo recojo de la mesa, la veo y la coloco en el puesto donde ya va. Esa es la forma como normalmente, bueno, no juego muchas cartas, pero los que juegan bastantes cartas, ¿verdad?, es lo normal que hacen. O sea, inmediatamente arreglan las cartas como les parece, dependiendo del juego que están haciendo. En este caso, entonces, la entrada para el algoritmo es similar al anterior, es un arreglo de números enteros positivos de tamaño n, un natural A y un natural B, y por supuesto que el resultado no está pasando por aquí, no es una función, puesto que el resultado va a quedar ¿dónde? En el mismo arreglo, ¿ok? Entonces en este caso el resultado va a quedar en B. Sabemos entonces, la precondición es la misma, ¿verdad? A tiene que ser menor o igual que B más 1, y aquí la profesora se le olvidó, y no me di cuenta ayer, y la repasé. El S no debería estar ahí. ¿Cuál debería ser la poscondición? ¿Qué es lo que yo sé exactamente cuando termino el algoritmo?
el arreglo está ordenado. Que el arreglo está ordenado. ¿Cómo expreso yo eso? En matemáticas. O sea, en palabras sería el arreglo está ordenado. B está ordenado. En forma, ¿cómo lo estará haciendo? Creciente, ¿verdad? De menor a mayor lo está haciendo. Por lo que está en el sí, ¿verdad? Sabemos entonces que todo B sub I es menor que B sub J cuando I es menor que J. Menor igual, porque si vienen elementos repetidos, va a colocar los repetidos uno detrás del otro. Entonces, tenemos dos repitas, ¿verdad? Que es lo lógico en estos algoritmos simples. Esos dos repitas, esos dos lazos, normalmente le dan la complejidad al algoritmo, son todos n cuadrado, ¿verdad? Cuando tienen esta característica. En particular, tenemos el externo que trabaja desde el límite inferior hasta el límite superior con paso de 1, y el interno que depende del externo, ¿sí? Desde el I más 1, desde donde arranca el primero, hasta A, con paso menos 1, ¿ok? Entonces, bueno, ahí hay varias versiones del mismo algoritmo. Lo importante es que uno trabaja los subíndices dependiendo de cómo se acuerda cómo es el algoritmo. Lo importante acordarse es cómo funciona normalmente. Entonces, eso lo hace, verifica que el B sub J es menor que el B sub J más 1, es decir, está trabajando con el subíndice del lazo interior, y si no, hace el intercambio. Entonces, para hacer el intercambio necesita una variable auxiliar donde va a guardar la copia del seleccionado, copia el seleccionado donde debería estar, y en el que quedó, copia la copia del otro. Entonces, lo que hizo fue intercambiar los valores. ¿Okay? Para un arreglo vacío, me da como solución el mismo arreglo, puesto que no tiene nada, no se hizo ningún ordenamiento. Y si tiene este vector, pues me lo va a pasar igualito, ¿verdad? Porque ya estaba ordenado. Es decir, el señor no está puesto ahí por algo. La selección del elemento que está utilizando como la parte del problema que va a solucionar no tiene ninguna condición. Es un algoritmo que no entiende, ¿verdad?, de lo que está pasando, simplemente trabaja el problema de acuerdo a la estrategia. Por lo tanto, él no se da cuenta que el arreglo está ordenado. Ahí vamos a hacer las estructuras de repetición sin colocarlas como, o sea, yo no sé cómo estoy. Porque por la clase 1, ¿verdad? Por TDS. Entonces, los paréntesis me están indicando si este es el paréntesis más interno, ese es el lazo. ¿El lazo cuál? J va desde I más 1 hasta A decrementándose, y dentro de este lazo pequeñito hace el sí, y este es el bloque del sí. Y el otro paréntesis es el lazo externo, aquí está, y va con I desde A hasta B con incremento de I. Es la forma de escribirlo. Bueno, lo que pasa es que yo uso esa porque me dan los algoritmos bien chiquiticos y los puedo poner aquí facilito, ¿ok? Si no, la cosa sería más grande. Si es en código, como normalmente lo hacemos, es que cada uno de ellos es una línea. Entonces yo arrancaría el for primero, ¿verdad? Pondría este señor de primerito, luego y luego el sí interno, y cada una de estas sería una línea. Entonces el algoritmo es más grande. Ok. Más o menos esa es no es exactamente la misma, pero en el libro él compacta bastante los algoritmos, entonces tienen que estar pendientes cómo se lee. El capítulo 1, creo, o antes, en el prefacio, él le explica cómo lo va a hacer, cómo hacer los algoritmos. Entonces, si tenemos una instancia diferente a la que tenemos en el caso de prueba, tenemos, por ejemplo, esta, ¿verdad? En la primera iteración, el 9 aparece como primero, es decir, esa es la primera que ve, agarra el primero. En la segunda iteración agarra los dos primeros, ¿verdad? Este ya era la solución, pero ahí hace el intercambio.
y ya tiene solucionada la de 2. Luego agarra el tercero y soluciona la de 3 y así va a ir sucesivamente. Es decir, que el I es el que está indicando hasta dónde va la instancia que va a resolver en ese momento. ¿Sí? Tenemos entonces un ejemplo. Como ya vimos, agarra los primeros 2 y lo resuelve. Agarra los 3 primeros, lo resuelve, los 4, y ahí van como van variando los I y los J, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acuérdense que el símil que hacemos es con el que juega carta. Entonces nosotros agarramos la primera carta y la ponemos aquí. Agarramos la segunda carta y ahí decidimos dónde va y la ponemos. Agarramos la tercera carta y comparamos contra la que ya tenemos y ahí la ponemos. Y así. Por lo tanto, están tapadas las cartas que están en la mesa. Yo agarro una por una. Claro, yo sé que hay gente que agarra todo el mazo y empieza. ¿Ok? Ese no es. Por eso está oculto el resto del vector. Eso no lo está viendo la instancia en ese momento. Y así hasta que los ordena completamente, que es entonces el arreglo final es este que está aquí, ¿verdad? Entonces fíjense que los repetidos los colocó seguidos y los ordenó de menor a mayor. El mismo algoritmo sirve modificando el sí para ordenarlos al revés, sin ningún problema. Ok, ¿tienen algún problema con eso? Entonces, una estrategia de solución siempre va a ser, y la que más utilizamos es los algoritmos incrementales. Entonces, normalmente la instrucción por excelencia para eso son los lazos. Bien sea que use un mientras, bien sea que use un hasta, bien sea que use un para, donde usted sabe de dónde hasta dónde va a ir. Sin salirnos de los algoritmos incrementales, tenemos los tipo 2. ¿Qué va a hacer? La diferencia con el anterior es que ahora escoger X, el pedacito, es importante, porque si no me echa para atrás lo que ya yo había calculado. ¿Okay? Entonces ahí necesitamos pensar mejor cómo va a ser el algoritmo, puesto que no queremos desechar lo que ya hemos solucionado por que vino uno y lo echó para atrás, entonces tenemos que volver a empezar. No puede ser. Entonces tenemos que ser cuidadosos con eso. Entonces la escogencia de X es primordial para evitar una reactualización de lo hecho anteriormente. La invariante del lazo que los caracteriza es que el resultado es una parte de la solución global de la instancia del problema que podrá ser añadida pero no modificada. Puede darse el caso que ustedes se confundan con esta, ¿verdad? Porque aquí él modifica la anterior. Sí la modifica, porque tiene que ordenar. Pero acuérdense que la escogencia es irrelevante. ¿Sí? Ustedes no tienen ninguna condición para escoger el próximo. Ok. Ejemplo. No, este es un ejemplo de este estilo, pero no lo vamos a resolver ahorita, sino que lo vamos a plantear. ¿Ok? Vamos a resolver uno más sencillito. Equilibrar el peso de los morrales de un grupo de alpinistas. Entonces aquí en Mérida, el ejemplo está puesto adrede porque es aquí, aunque se llama, tiene clara significación como problema, es el problema de la mochila o del morral o como quieran. Entonces ese tiene muchas versiones. En este caso hay varios mochilas o varios morrales y queremos entonces equilibrar el peso para ir a la montaña, es decir, que uno no vaya más pesado que otro porque ese se nos va a cansar más rápido. ¿Okay? Ajá. Se tiene un número de ítems de pesos variados y se desea que todos los morrales tengan en lo posible el mismo peso. Suponga que hay varios ítems empacados ya y los morrales tienen aproximadamente el mismo peso. No es simple escoger el próximo ítem. Si este es muy pesado, reempacar va a ser inevitable. Es decir, si usted no toma en cuenta el peso del próximo ítem, ¿verdad? Y lo coloca en uno de los morrales, pues inmediatamente queda desequilibrada la cosa. Entonces tiene que mirar con cuidado, tiene que seleccionar una estrategia para escoger la víctima, como le digo yo.
Aquí estos algoritmos usted tiene que pensar bien cuál va a ser su víctima en ese momento. Estrategia: seleccionar los ítems más pesados primero, es decir, tratar de arrancar con lo que pesa más y luego equilibrar con los livianos, pues es más fácil después anexarle 1 o 2 a 20 que ya tengo en el morral. Eso normalmente lo hacen todos los que van para la montaña, ¿okay? Ya eso no tuvieron que estudiar la materia para saber cuál era la mejor estrategia. Ellos normalmente primero ponen la cocina, la carpa, lo que más pesa. Y después empiezan con las medias, los guantes, los gorritos, que es muy liviano. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Claro, la profesora no encontró todos los dibujitos que necesitaba para esto. Se llevó una tostadora, yo no sé qué va a hacer con la tostadora. La cámara sí, un despertador, unos libros, ok. Y en ese momento, pues, lo que pasa comúnmente también es que el morral del guía, como es el más ducho en eso, y como normalmente está yendo para la montaña, por lo general ese morral siempre es un poquito más pesado. Bueno, pero ese problema, el algoritmo no lo voy a plantear ahorita. Vamos a ver el que aparece en el libro como de este tipo de estrategia. Se llama entonces el problema del morral, va a ser uno solo, ¿ok? Y podemos colocar pedazos, es decir, podemos cortar las cosas y escoger lo que necesitamos. Él originalmente en el libro, en el segundo libro, lo ponía como un ladrón que entra a una casa y se quiere llevar lo más que pueda, ¿verdad? Para maximizar su beneficio en el robo y el menor número de ítems porque es lo que le cabe en la mochila que lleva, ¿sí? O en este caso él lo puso como una persona que va para un juego de fútbol o de béisbol, debe ser allá, y quiere llevar, ¿verdad?, lo que cabe en la bolsa, de tal manera de maximizar pues, su beneficio de lo que lleva ahí. Papitas, refresco, todo eso, y que no le pese mucho. O que no pese para que se lo vaya a romper la bolsa, ¿no? Entonces, abstraemos el problema, se llama así, Fractional Snap Problem. Tenemos entonces S, que es el conjunto de ítems, y cada ítem tiene un beneficio o ganancia que va a ser mayor o igual que 0. En el caso del ladrón, pues el costo del ítem, ¿okay? Que sea que tenga él más beneficio por eso. Y un peso asociado a cada ítem. ¿Cuánto le pesa? No es lo mismo llevarse la jarra de plata que llevarse el collar de la señora de la casa, ¿no? Entonces hay que ver eso. ¿Qué queremos? Maximizar la ganancia en el subconjunto que no pase del peso dado. Entonces estos son los pesos de los ítems que tengo en el conjunto y tengo un peso máximo que es lo que soporta el morral. Entonces yo tengo que tratar de colocar en el morral aquellos ítems que sumado su peso no pase ese W gramo y que el beneficio que obtengo, ¿verdad?, la ganancia que obtengo con esos ítems sea el más grande posible del conjunto que tengo ahí. Entonces los ítems en este caso se pueden dividir o fraccionar, en el caso del anterior no, y ese se conoce como el 0,1 snap problem, es decir, todo o nada, o me llevo todo el elemento o no puedo picar, la tostadora, la cosa esa no lo puedo picar. En este caso sí se corresponde completamente con una bolsa que yo voy a llevar para un juego, meto cosas para comer, ¿verdad?, y esas las puedo picar. En el caso de los jugos, eso puedo ponerlo en un envase más pequeño y me llevo menos para que no me pese tanto. Cada fracción X sub I se conoce, ¿verdad?, la vamos a denominar así, va a estar entre 0 y WI. Puesto que podemos fraccionar los ítems, vamos a colocar en X sub I el pedacito del que necesitamos, ¿verdad? Y la sumatoria de todos esos X sub I, de todas esas fracciones, tiene que ser menor o igual que el W que tenemos. La función objetivo es, para calcular el beneficio total, va a ser la sumatoria de los B sub I por X sub I sobre W sub I. Eso va a ser entonces lo que queremos maximizar. Entonces, el algoritmo, ¿cómo es? Necesitamos el conjunto S, que va a contener ¿qué? Estos algoritmos son
son de un nivel mayor al que voy a utilizar para implementar, como en el caso de los dos anteriores, que ya eran sí algoritmos de implementación. Entonces, en este caso estamos un poquito más arriba, ¿verdad? Tenemos que en S pasa el conjunto completo con todos sus ítems y sus B sub I asociado a cada ítem y su W sub I asociado a cada ítem. El peso máximo que soporta el morral, y aquí vamos a tener las fracciones de los ítems solamente, que son las que hacen, las que le dan solución al problema, y vamos a devolver por la función que el peso, que puede ser igual al W que me pasaron o menor, nunca mayor, porque esa es una restricción. Entonces, ¿qué tenemos? Primero tenemos que iniciar en los X sub I, las fracciones, y el B sub I, que es un arreglo auxiliar que va a utilizar para dividir la ganancia de cada ítem sobre su peso. Entonces, es un estimador o una forma de saber que ese elemento es mejor que otro, puesto que yo tengo mayor ganancia en relación a su peso. Eso es lo que quiero ahí. Para todo elemento en el conjunto. Inicio el W, que es el que va a pasar por aquí, ¿verdad? Que es el peso que llevo actualmente en 0, como acumulador, porque voy a ir sumando los pesos. Y luego arranco con mi mientras este W pequeño sea menor que el W grande, remover de ese el ítem I con la mayor relación beneficio-peso. ¿Sí? Luego escojo quién va a ser A. A va a ser el mínimo entre el W del elemento que he seleccionado y la resta de ese W grande menos el peso que llevo actualmente. El mínimo de eso va a estar en A. En X sub I va a estar A y en W va a ser el acumulado del peso que llevo. En ese momento, ¿verdad? Yo escogí, por supuesto, esta va a ser la línea que hay que decidir cómo se va a implementar, porque ahí está el problema, en realidad. ¿Cómo selecciono yo ese ítem? Entonces, para eso nosotros tenemos algunas estructuras, estructuras de datos que ya sabemos cómo funcionan y que nos permiten resolver eso. Y al final regresamos ese W, perdón. En el caso, si vemos un caso de prueba, tenemos el ítem 1, tiene beneficio 2 y pesa 4, ¿ok? El ítem 2 tiene beneficio 5 y pesa 1, ese es el mejor. El ítem 3 tiene beneficio 3 y pesa 2. Y queremos llenarlo, ¿verdad? Nuestro morral con un máximo del 6. En este caso, entonces, del elemento que va a seleccionar primero, ¿verdad? Aquí va a ser 4. Al hacer la relación beneficio-peso, pues va a quedar que este es el mejor. Este es el que va a escoger primero. Y de ese, entonces, lo va a escoger completo. ¿Sí? Aquí está. Pero escoger eso completo significa que el peso es cuánto. Ese está mal, ¿verdad? Yo me equivoqué. Sumé 5 en vez de sumar ¿qué? Porque lo que tengo que sumar son los pesos. Pues vamos a resolverlo. Entonces, miremos aquí. Vamos a escoger de ese, lo vamos a escoger completico y solamente tengo uno, ¿ok? Entonces, tenemos el 1 completo, que es el elemento 2, ¿ok? Lo escogemos completo porque es más. Luego, en el próximo, el W pequeño, ¿cuánto va a ser? 1, ¿verdad? Porque 0 más 1. Damos otra vuelta, decimos todavía ese es menor que 6.
Y removemos el próximo con mayor peso. ¿Cuál es el mayor peso? Ahí. Perdón, mayor beneficio, mayor índice beneficio-peso. 2 entre 4 sería 1 medio y 3 entre 2. ¿Cuál le tocaría? El 3. Entonces tomamos un elemento del 3 y ¿cuánto tengo que sumarle a este señor? Tengo que sumarle 2, ¿verdad? Me queda el 3. En la próxima me queda todavía un elemento del grupo 3, 2. Tomo y entonces ahora va a ser 2, ¿verdad? Por eso es la suma en el XY. Y ahora el peso va a ser de 5, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cierto o no? Sí. En la próxima todavía 5 es menor que 6. Tal como está ahí, debería probar otra vez, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, remover de ese, el mayor, pues solamente me queda del último, porque es el... ¿Cuánto de eso? Pesa 4. ¿Cuánto de ese señor tengo que seleccionar para que no pase el peso? 0.5. Entonces me va a quedar así, ¿verdad? Y el peso entonces total va a ser 6. Eso es lo que debería pasar. Entonces habría que arreglarlo aquí. Vamos a arreglarlo de una vez porque volverlo a hacer. De este se lleva los 2 completos y del anterior se lleva 0.5. Ahora sí. Entonces, el criterio para seleccionarlo es el B sub I y... ¿dónde está? Aquí. Y esa es la relación costo-beneficio. Ok. Teorema dado una colección S de n ítems. Perdón. La implementación, entonces ya les había dicho que el problema del algoritmo va a ser seleccionar, ya está seleccionada el parámetro con el cual vamos a decidir cuál es mejor. Cuando estemos haciendo el lazo, la escogencia de la parte de la instancia del problema. Ahora tenemos que decidir cómo vamos a implementar el remover de ese el ítem I con mayor B sub I. Entonces ahí está la clave. Depende de qué cosa usted utilice para que ese algoritmo se comporte como el mejor algoritmo. En este caso la implementación va a tener que ser con un montículo binario. ¿Por qué? Porque el montículo per se no está, lo podemos trabajar, ¿verdad? Para que nos dé siempre el mayor o que nos dé siempre el menor. Al ser un montículo, realmente es un árbol binario expresado en un arreglo. Por lo tanto, ¿verdad? Es logaritmo en base 2 de n, su complejidad. Esa va a estar multiplicada, entonces este paso nada más va a tener esa complejidad si usted selecciona una cola por prioridad implementada como un montículo binario. ¿Okay? Si eso es así, habría que agregarle la complejidad, ¿verdad?, de este señor, que es la que va a ser el peso, porque el W igual a 0 no tiene ninguna constante, ¿verdad? Pues no depende del tamaño de la instancia. Y luego, este señor va a depender, sí, del tamaño de la instancia, pero no lo hace todo, como ya vimos. Selecciona la mitad del primer ítem como último, cuando ya encuentra el valor máximo, y no trabaja los otros ítems que quedan. Es decir, siempre va a ser, en el peor de los casos, es exactamente el mismo tamaño de ese. En el mejor de los casos, pues termina antes, que es lo que nos pasó ahorita. Pero este sí es seguro que lo hace con el tamaño con el n que viene. ¿Okay? Entonces, ese es el que va a tener, el que va a dominar.
Y en ese caso, entonces, las dos partes que son importantes por ver es cuál es la complejidad de este y cuál es la complejidad de este. Por lo tanto, la implementación, si se hace con esto, de todo este algoritmo sería n logaritmo en base 2 de n. N por el lazo que está afuera y el logaritmo en base 2 de n de la etapa de escogencia de ese señor. ¿Sí es así? No es así. ¿Cómo es? Esa es nada más la del PIB. ¿Ah? Esa es la del PIB, la del montículo, ¿no? El montículo seguro que tenemos logaritmo en base 2 de n. No tenemos problema con eso, ¿verdad? ¿Por qué es n logaritmo en base 2 de n? Si es verdad lo que la profesora está diciendo, ustedes, pues yo les digo cualquier cosa que ustedes ahí. Como que me voy a poner un muñequito ese que no, una tortuga afirmativa además. Ajá, ¿por qué está multiplicando? Yo le estoy diciendo a ustedes que es por este lazo que está aquí. Si fuera por este lazo, ¿cuál sería la expresión del O? O N, porque cuando los pasos están separados, que no es, uno no depende del otro, yo no multiplico. ¿Qué tendría yo que hacer si fuera el N de este lazo? Buscar el que domina entre el N y el logaritmo en base 2 de N. ¿Cuál domina? N. Pero ese no es. Porque es n logaritmo en base 2 de n. O sea, este puro remover ya es el logaritmo. Este que está aquí. El problema es que el lazo que está afuera puede, en el peor de los casos, dar el n completo. Entonces, por eso está multiplicado, porque es este señor tantas veces el de afuera, ¿verdad? Por eso es multiplicar. Entonces, en realidad la complejidad del algoritmo sería, primero, esta es la función, el costo por ON, que es lo que dura este señor. Este es O1. ¿Cuál de los dos domina? ON. Y el de este es ¿qué? ON es este lazo que está afuera, pero esta implementación es logaritmo en base 2 de n, y todas estas son constantes. Calcular el mínimo entre dos valores es constante, ¿verdad? Tuviera n si fuera calcular el mínimo de toda la regla o de todo el conjunto, ahí sí, pero ese mínimo de todo el conjunto que necesitamos en realidad no es el mínimo sino el máximo, lo estamos soportando con el montículo, que el montículo siempre tiene de primero en la raíz del árbol el más grande, porque es un montículo, o sea, los algoritmos están hechos para que ahí siempre esté ese señor. Entonces la escogencia del mayor pues es clara que va a ser O1, pero para tener siempre el mayor ahí, no todo es gratis en este mundo, usted necesita los algoritmos de inserción que hacen los acomodos para que ese siempre esté ahí. Esos son los que me hacen que sea logaritmo en base de n. ¿Okay? Entonces, de estos dos domina ON, pero el paso 3 es n logaritmo en base 2 de n. Por lo tanto, ese domina al n. Al dominar al n, pues esa es pero la complejidad. El montículo yo no lo hago una sola vez, al principio, y después lo que hago es sacarlo. No, porque cuando yo saco tengo que reacomodar el montículo. Yo les dije, no todo es gratis en este mundo. O sea, yo garantizo que la raíz, que el que está en el primer elemento del arreglo, que es el montículo, es el más grande. Pero si yo lo saco, tengo que buscar acá abajo cuál es el próximo más grande. Y ahí empieza, y ahí es donde la complejidad es logaritmo en base 2 de n. Es decir, está en el algoritmo de inserción y en el algoritmo de eliminación en el montículo. Extraer el más grande, eso no, eso es O1, pero no tiene problema. Ok. Teorema entonces, dada una colección S de n existencial
que cada ítem tiene un beneficio y un peso, se puede construir el subconjunto de S con el beneficio máximo, donde se permiten fracciones de los ítems, con un peso total de W en n logaritmo en base 2 de n. Entonces, hasta los momentos, si ese es el problema que usted quiere resolver, pues tiene el algoritmo que lo hace en esa complejidad. Otro ejemplo sencillo, ¿verdad? Ordenar en forma ascendente un conjunto de números con el método de selección simple. Aquí ya el algoritmo sí es el algoritmo que se puede implementar directamente, ¿verdad? La selección simple, bueno, estos ejemplos tienen doble objetivo, recordarles a ustedes y a los que no lo han visto, pues que esos métodos existen y que no son muy buenos, pero que se pueden utilizar en el caso de que el tamaño de n sea pequeño. ¿Okay? Entonces, existe el de las cartas y existe, este es mi favorito. Se escoge la víctima, ¿verdad? De antemano, y en base a ella ordeno. Entonces, la estrategia de ordenamiento es, mi víctima va a ser el más pequeño y se coloca de primero, donde ella va. Después que eso está solucionado, ahora veo el resto del arreglo, escojo el más chiquito que queda, lo pongo de segundo y así voy hasta que termino de ordenar. La selección simple entonces se parece a la anterior, tiene los mismos parámetros de entrada, el vector ordenado va a quedar aquí en B, aquí está el mismo problema, ¿verdad? Habría que colocar que B sub I es menor o igual que B sub J para I menor que J. Tenemos entonces el lazo exterior que va desde A hasta B con incrementos de 1 y dentro de ese lazo, ¿verdad? Tenemos el próximo, que es este que está aquí, que es ¿y dónde está iniciado el mínimo? Ah, no, aquí lo inician de una vez, ok, no escogen la víctima de antemano. Si B sub J es menor que B sub I, entonces el mínimo y la posición del mínimo la guarda con J desde I más 1 hasta B menos 1 con pasos de 1. Y luego guarda en la posición donde él va a ir, que la indica I, ¿verdad? El elemento seleccionado. Y el mínimo, la posición del elemento y el mínimo. Ok, entonces, bueno, lo hace bien. Vamos a ver una instancia diferente, ¿verdad? Si tenemos este arreglo, que va a ser la primera iteración, va a conseguir el mínimo y lo coloca en donde va. En la próxima iteración consigue el mínimo, lo coloca donde va. ¿Cuál es la mejora con respecto al otro? Hace una iteración menos, eso es todo el problema. Entonces este método, aunque es n cuadrado igual, ¿no? Por los dos lazos, porque el lazo de afuera es n y el lazo interno arranca en el i más 1 y termina en b menos 1. Entonces está dependiendo del lazo de afuera, entonces n por n cuadrado, por eso es. Entonces la mejora es esa en realidad, ¿no? Porque ya no lo va a hacer para 9, ¿por qué? Porque ya es el último, ese está puesto ya donde tenía que estar. Aquí vemos entonces el mismo ejemplo, el mismo arreglo de entrada con A1 y B11. El primero, él asume que está en el sitio. No, él escogió el más chiquito y lo puso ahí, pero resulta que estaba ahí, ¿ok? No hizo el intercambio. Agarra y ahora va a comparar desde el 2 hasta el 11 y consigue el mínimo, que es el 5. Detecta el mínimo y ahora va a hacer, lo mueve, ¿ok? Ahí está. Ahora va desde el 3 hasta el 11, perdón, consigue el mínimo, que sigue siendo el mismo, es decir, es el mismo caso inicial. El 6 está en donde debe estar. En el próximo el mínimo es 8 y lo va a colocar donde está 28. El mínimo es 9, va donde está 45. El mínimo es 22, va donde está 36. El mínimo es 23, lo mueve hasta donde está el 45. Igual para el 28, igual para el 36.
Yo creo que sí, más o menos el mismo número de pasos. Si el último no tiene por qué ordenar, porque ya está en su posición. Okay. Entonces, como vemos, depende de la estrategia que usted vaya a utilizar para resolver el problema, si necesita o no escoger su elemento en ese momento para hacer la solución. En ninguno de los dos casos se desechó la solución anterior. Eso es lo importante, es decir, que el trabajo que usted haga no sea posible eliminarlo. Algo así como igual hacen los constructores cuando hacen edificios, planifican bien para cuando ponen la pared, ¿verdad?, pues no tengan que echarla abajo. Aunque todos hemos sabido de casos que no es así, pero bueno, no debería ser, para no volver atrás. Tenemos otro ejemplo que está en el libro también, que es la planificación de actividades o de tareas. De eso también hay varias versiones del problema. Este es el task schedule. Se usa también incluso dentro del mismo computador, en el sistema operativo lo utiliza, ¿verdad?, que es la planificación de tareas. En este caso, entonces, voy a usar la palabra actividad. Cada actividad tiene definido el tiempo de inicio y el tiempo de finalización. Seguro que va a finalizar en ese tiempo, porque si usted no tiene confianza en eso, pues ya el problema deja de tener sentido, ¿ok? Entonces tenemos que para cada actividad sabemos cuándo arranca, es cerrado ahí, y va a finalizar antes de ese para que poderla, ¿cómo se llama?, poner una detrás de la otra, ¿ok? Para no trabajar con el 0,0001 que arrancó la otra, simplemente. Cada actividad, las actividades, perdón, I y J son compatibles si el SI, aquí yo debería poner esto diferente, ¿verdad?, si el SI es mayor o igual que el FJ, es decir, si yo la puedo realizar y no solapa con la anterior, si no hay solapamiento de los inicios y fin de las actividades. Cada actividad se puede desarrollar en una máquina. Cada máquina puede efectuar una actividad en cada periodo y dos actividades se pueden efectuar en una misma máquina solamente si son compatibles. Entonces ya pueden ustedes imaginarse que eso es algo así como mandar a cada procesador, sería lo largo, la sección de ejecución de un programa en un momento dado. Eso lo usa el sistema operativo normalmente para planificar sus tareas. El problema entonces es planificar todas las actividades en la menor cantidad de máquinas posible sin que haya conflicto. En dibujitos, si tenemos estas actividades, la actividad 1 arranca en 1 y termina en 3, se asigna a una máquina. La actividad 2 arranca en 1 y termina en 4, como hay conflicto, ¿verdad?, estas dos son conflictivas, se asignan a otra máquina, sería el verdecito. La actividad 3 arranca en 2 y termina en 5, es conflictiva con estas dos, por lo tanto necesito otra máquina. La actividad 4 arranca en 3 y termina en 7. Es conflictiva con la 2 y con la 3, pero no con la 1. Por lo tanto, se asigna a la misma máquina, donde ya terminó la anterior, la 1. La actividad 5 arranca en 4 y termina en 7. Es conflictiva con la anterior, con la tercera, pero no con la primera y la segunda, por lo tanto la voy a asignar, pero como la primera máquina ya está aquí, ya esta está desechada, entonces miro hasta aquí, ¿verdad? Entonces es conflictiva con esta y con esta, por lo tanto le toca en la máquina 1. La actividad, ¿qué número es ese? 6. Arranca en 6 y termina en 9, es conflictiva con esta, pero no con esta, por lo tanto la asigno a la tercera máquina. Y la última actividad arranca en 7 y termina en 8, es conflictiva con esta, pero con estas dos ya no, porque ya terminaron. Y por supuesto arranca, pues la puedo colocar en cualquiera de ellas.
¿Sí? Bueno, aquí viene una cosa que vamos a pasar rapidito para ver el algoritmo. Entonces la planificación de actividades o de tareas necesita el conjunto A, que es el conjunto de las actividades que tiene el tamaño inicial y el tiempo de inicio y fin de cada una de las tareas, tal como lo dijimos, para que pueda funcionar el arreglo. El tamaño del conjunto tiene que ser mayor o igual que 0, y la poscondición es que eso se cumpla. Arrancamos entonces con M, que es un número entero positivo, que es el número óptimo de máquinas que necesito para ese plan de actividades. Lo coloco en 0 y digo que mientras A sea diferente de vacío, remuevo de A la actividad I con el menor S sub I. ¿A qué se parece eso? Al del morral, ¿verdad? En este caso voy a trabajar con el menor S sub I. Entonces, ¿cuál es la estrategia que está utilizando para seleccionar su víctima? Claro, en el ejemplito aquí yo se lo puse ya arregladitas, ¿ok? Si no es así, de sistemas operativos, ¿cómo arregla él la cola por prioridad? No por tiempos. Ah, pero es que eso no es exactamente, porque eso es un quantum de CPU que yo le doy a cada uno. No debería ser. Más bien debería ser algo así como la planificación de tareas para una impresora. Porque usted no la va a parar en el medio, sino que manda a imprimir, ¿verdad? Dice, va a imprimirse esta tarea ahorita, o este job, en realidad, un proceso, este proceso ahorita, y él arranca a imprimir, y hasta que no termine no puede pasar a imprimir el próximo. Entonces, para eso sí se puede utilizar. Entonces, cojo el que tenga el menor tiempo de inicio, eso es lo que está haciendo. Ah, pero ahí hay un problema, a lo mejor por eso no. Esto debería ser SI, ¿verdad? Ahora sí. Porque es el tiempo inicial. Ajá. Si hay una máquina J cuya actividad no esté en conflicto con esa que yo seleccioné, porque yo puedo seleccionar la que arranca primero, la que tiene el menor tiempo de inicio, pero tengo que ver si tengo una máquina para colocarse, para asignársela. Si hay una máquina cuya actividad no está en conflicto con ello, entonces la coloco ahí. Y si no, incremento el número de máquinas, porque quiere decir que todas las que tengo en ese momento están ocupadas, entran en conflicto con la que seleccioné, por lo tanto necesito una nueva máquina donde la pueda asignar. Entonces pido una nueva y la coloco a ella ahí. Si todavía tengo actividades en mi conjunto, entonces vuelvo, selecciono el que tiene el menor. Si hay una máquina que no esté en conflicto con ella, la planifico ahí, si no, busco otra y así sucesivamente. Hasta que termino, ¿qué va a quedar? Va a quedar en A el conjunto de actividades y le vamos a agregar dentro de esa misma A, si no lo puse por fuera, se puede poner un arreglo por fuera que sea equivalente, donde dice en qué máquina está, o extendemos la estructura para que tenga la máquina aquí, ¿ok? Y entonces me da el mismo arreglo y con la máquina asignada. En el caso que tenga las actividades 1.3, 1.4 y 3.4, estas dos van, una para la 0, otra va para la 1, y la 3.4 solamente podrá ser colocada en la 0 cuando termine la primera actividad. Y el número de máquinas, este número de máquinas arranca en 0, ¿ok? Se puede modificar aquí el valor, ¿verdad? Para que nos dé el número exacto. Si el arreglo está vacío, entonces va a decir que no necesito nada. Entonces, en ese mismo orden, utilizando el algoritmo, fue que se seleccionó la figura, ¿verdad? El arreglo original, entonces ese,
que es este mismo, que está aquí. Y la asignación se hace, como ya dijimos, la primera tarea en la máquina 0, la segunda tarea en la máquina 1, la tercera tarea en la máquina 2 y luego la cuarta tarea o cuarta actividad en la máquina 0, la quinta en la máquina 1, la sexta en la máquina 2 y la última se puede seleccionar en cualquiera de dos, pero tal como está hecho el algoritmo, pues va a seleccionar el primero. Claro, aquí este es un algoritmo genérico, aquí va a haber que decidir cuál va a ser el orden en que vamos a tener eso. Lo podemos modificar y poner en la segunda línea si queremos, pues las dos están libres. Pero aquí está escogiendo pues la más cercana, o la primerita en el orden en que están numeradas. El teorema entonces para esa planificación de tareas, que dado un conjunto de actividades o tareas definidas con un tiempo de inicio y fin, el algoritmo que acabamos de ver produce el plan de actividades con el mínimo número de máquinas en n logaritmo en base 2d. Entonces, remover de A la actividad I con el menor S sub I quiere decir que vamos a usar lo mismo, ¿verdad? Un montículo binario por el mínimo, donde la clave es el tiempo de inicio de las actividades. Ese es el que va a estar al comienzo. Una vez que la removamos, pues el próximo mínimo pasa ahí. Y ese es logaritmo en base 2 de n, pero lo vamos a hacer n veces. Ese es el número de tareas que tenemos. Entonces, n por el logaritmo de eso. Esta parte, la complejidad de esta no es más grande que este señor, ni más grande que n. Este tampoco, y este tampoco. Es decir, esas complejidades, aunque no es exactamente lo que está ahí escrito, porque se van a convertir en asignaciones para seleccionar cuál es el J que voy a utilizar, son constantes porque no dependen del tamaño de la entrada, de la instancia. El que depende del tamaño de la instancia es el conjunto como tal, que es el que contiene toda la instancia que voy a resolver, y este que es el que ordena por el tiempo de inicio de las tareas el conjunto. Entonces, esa es la complejidad mayor. Va a ser n, que es la de que es la de este lazo completo, por la que más pesa entre todas estas, que es el montículo binario. Entonces sigue siendo n log n. Para probar este teorema, pues a lo mejor si existen dudas, ¿verdad? La vía de la prueba es suponer que se tiene un plan de actividades A con K máquinas y que hay otro plan, ¿verdad? Que utiliza menos máquinas. Entonces veamos si eso es posible. Entonces, sea K la última máquina utilizada e I la primera actividad planificada en ella. La podemos en cualquiera de ellas, ¿verdad? Y va a ser la primera actividad que está ahí. El algoritmo, entonces, por el algoritmo que acabamos de ver, y está en conflicto con las otras actividades planificadas antes que ella. Entonces, la selección que hice no es muy buena, ¿verdad? Debería ser algo así como la tercera, ¿verdad? Para cualquiera de ellas, si K es la máquina 2, si K es igual a 2, la primera actividad que está planificada en esa máquina es la tercera, ¿verdad? Es la 2,5. Si ella es la primera, para que esté en esta máquina, ella tuvo que haber estado en conflicto con estas dos, ¿es verdad? Sí, y siempre va a ser así, porque el algoritmo trabaja así, ¿ok? Entonces, por el S sub I. Quiere decir que todos los F sub J de las actividades que ya están colocadas, que están en conflicto con ella, son mayores, es decir, van a terminar después del tiempo de inicio de ella. Por lo tanto, están en conflicto con ella, ¿verdad? Eso implica que todas esas actividades que están antes están en conflicto con ella, por la forma en que está hecho el algoritmo. Eso implica
que es imposible que usted tenga un plan de actividades con menor número de máquinas. ¿Sí? Todo aquí. Este es, digamos, el resumen de la prueba que está en el libro. En el libro le echan más, los van llevando pasito a pasito hasta que llegan a esa conclusión. Ok, y hoy terminamos más temprano. Sí. Entonces, ahí hay como, de la última versión del libro, solamente está el problema del moral fraccional y el de planificación de tareas. En el caso del de planificación de tareas, pues existen varias versiones del problema. Esta sería la más sencilla, que se hace con un algoritmo incremental de tipo 2. ¿Qué nos queda como estrategia? Nos queda divide y vencerá, backtracking un poquito, no se utiliza mucho ahorita, y la programación dinámica sí la vamos a dejar para la próxima semana. La próxima semana no hay clase, perdón. La de arriba, ¿ok? No hay clase, y como yo había planificado para 15 semanas, pues lo que hice fue correr el plan una semana. Y entonces el ejercicio queda para el 25 de septiembre. ¿Cuál es? El ejercicio 1, ¿ok? Para hacer el ejercicio 1 no necesitaban esta clase. Hasta la clase de ayer con esa clase. Lo que sí es importante es que ustedes no se guíen tanto por mis clases y más por el libro, ¿ok? Entonces, lo importante en este curso y en el posgrado en general es que ustedes lean lo que dice en la página que tienen que leer. Porque, por supuesto que yo trato de hacer un resumen de todo eso y colocarlo aquí, pero hay muchas cosas que ustedes pueden expandir si leen el libro. Por lo menos leerlo, quizás no aprendérselo, ¿ok? Pero sí leerlo alguna vez, pues eso les va como expandiendo el criterio y las ideas con respecto a lo